Señores, bienvenidos al final. Este es el capítulo número 13 de Arifureta Shokuyo de Sekai Saikyo, en donde te compararé y te diré las principales diferencias que hay entre el anime y su novela. Muchos de ustedes esperaron este video durante bastante tiempo, 7 meses para ser exactos, pero no se preocupen, finalmente me he decidido a terminar esto de una buena vez. Por eso estoy aquí y por eso déjenme darles lo que tanto querían. Sin más que decir, si estabas esperando ese video, por favor dale un like antes de verlo y empecemos con número 1. El capítulo empieza ya con una gran diferencia. Cuando Hajime entró a salvar a todos sus amigos, él entró por compañía de todo su grupo. Pero en la novela ligera, él solamente había sido escoltado por 2 personas, por Yue y por Shia. Tio y Miu se habían quedado en la superficie. El motivo era muy sencillo. Miu era una niña demasiado pequeña como para exponerla a los terrores del laberinto de Orcus, y no podían dejarla sola. Por eso, entre las 3, decidieron jugar piedra, papel o tijera. Quien perdía se quedaría en la superficie cuidando a la niña, y en esta ocasión, Tio fue la que perdió, siendo así de que solamente Shia y Yue estarían acompañando a Hajime para iniciar la operación de rescate. Por cierto, al principio del capítulo vimos que Hajime le disparó al Behemoth, aquel monstruo que había provocado su caída en el abismo, pero en la novela no se mencionó este acto, pues la escena salta directamente a cuando él atraviesa todos los pisos del calabozo de una forma consecutiva. Número 2. Hayaman estaba bastante preocupado cuando vio a Hajime nuevamente vivo, y Yue en una escena lo vio diciendo de que no interfiriera en el camino de Hajime de nuevo, pero en la novela este acto no pasó. Yue no tenía idea de quién era exactamente la persona que había traicionado a su amado, entonces lo único a lo que se limitó a hacer fue a proteger a todos los estudiantes. Número 3. ¿Cómo fue la verdadera forma en la que Yue protegió a todos los compañeros de clase de Hajime? Según el anime, ella utilizó una magia de agujero negro para absorber todos los ataques que se iban dirigidos a ellos. Pero en la novela no utilizó exactamente este conjuro. Levantó el poder de invocación de dragón elemental. Usando la magia de gravedad, invocó la llama azul de Asura, esa misma que lanzó con el escorpión para darle la forma de un dragón azul en llamas. Este rodeó a todos los compañeros de clase con sus alas y los protegió de absolutamente todos los daños. Y si un monstruo se trataba de acercar a él, saltaba directamente hacia su boca, como si se estuviera sacrificando para ser su alimento. Número 4. Vimos una escena bastante adelantada para su momento. En medio de la batalla, Hajime sacó una espada negra y se la lanzó a Shizuku para que ella la empuñara. En un principio, él no le había entregado este objeto sino hasta más adelante, antes de despedirse y dejarlos a todos atrás. A Shizuku le pareció una arma hermosa, pues en el mundo en donde se encontraban no existían las katanas. Habían espadas con forma curva que podrían ser lo más parecida o lo que mejor podría acoplarse a su estilo, pero ninguna original. No fue sino hasta que Hajime le otorgó algo de su mundo que ella reconocería como familiar y se adecuaría a sus formas de combate. Pero, vuelvo y recargo, él no se la entregó dentro del calabozo. Aún así, déjame explicarte exactamente qué es esa espada negra. En un principio, el anime dijo su material: está hecha del mineral más fuerte del mundo, nunca se rompería y jamás se doblegaría, su filo siempre permanecería intacto. Pero eso no es todo. Hajime, por su habilidad que adquirió en el calabozo, tuvo la capacidad de proporcionarle habilidades especiales a los materiales. Puede hacer de que un objeto pueda liberar relámpagos sin necesidad de encantarlo, solamente tiene que fluir mana en él. Y esa espada tenía varios encantamientos de por sí. La hoja estaba recubierta con revestimiento eléctrico. Cuando Shizuku presionaba un botón, ondas de choque se salían de la misma hoja, haciendo de que ésta se electrificara y pudiera cortar de una forma más sencilla. Además, adicionando a este filo, también había incluido garras de aire. Cuando la espada era desenvainada, hojas de viento empezaban a recubrir el filo, haciendo así un incremento de su alcance y de su poder de corte. Sumado al revestimiento eléctrico, no habría nada en este mundo que no fuera capaz de cortar. En adición, su vaina tenía poderes curativos, no al nivel de Avalon de Fate Stay,
pero sí hacía de que si su portador sufriera un daño considerable, el poder curativo de la vaina correría a tratar de sanar sus heridas. Podría tratar heridas leves y medias y hacer que tu probabilidad de supervivencia ante una herida fatal o grave se incrementara. Esa era la legendaria arma que le había entregado Hajime a Shizuku. Un dato curioso que podría ser spoiler, pero no creo que haya segunda temporada, entonces escúchalo muy bien. El arma que le había entregado Hajime a Shizuku tenía el mismo valor que el arma que portaba el héroe Kouki. Después de todo, con todos esos atributos que había adquirido, tenía el mismo nivel o el mismo valor que un tesoro nacional. Los sinergicistas del mundo y los alquimistas, cuando la analizaron, no podían creer cómo fue el procedimiento para fabricar tal arma. Solamente alguien que tenga la magia de los dioses podría fabricar ese artefacto tan poderoso. No existe otro en el mundo y quizás sea el más fuerte que los humanos puedan portar. Número 5. Una explicación sobre los acontecimientos de la batalla de Hajime contra todo ese ejército de demonios. En un momento de descuido, ella utilizó un conjuro donde una neblina café saltó sobre el cuerpo de Hajime. Todos habían pensado de que el muchacho había sido petrificado como cuando sus piernas también lo fueron, pero en realidad Hajime salió indeble. ¿Por qué pasó esto? Sencillamente, te recuerdo que en los primeros capítulos Hajime había devorado a un basilisco. Cuando absorbió su carne, adquirió una de sus resistencias: resistencia a la petrificación. No importará qué clase de magia de tierra utilizaran o qué clase de maleficio, la fuerza interna del basilisco yacía dentro del monstruo conocido como Hajime y este le permitiría soportar la maldición de la petrificación. He de aclarar que no existe ningún humano, demonio o ser inteligente que tenga esta habilidad. Solamente los basiliscos en el universo son capaces de resistir este estado antinatural. Número 6. Como te había mencionado en la primera curiosidad, Miu se quedó en la superficie. Por ende, todos los actos que haya hecho tanto Tio como ella en el fondo del calabozo no existieron. Entre ellos, el hecho de que Miu le diga papá a Hajime. Sí lo hizo en la novela, pero eso sería cuando estos fueran a la superficie. Ahí se desenvolvería la comedia de Kaori tratando de exigirle quién es la madre de la niña. La primera en calmar esta tormenta fue Shizuku, quien le explicó que Hajime era una persona de 17 años. Era imposible que en el término de los 3 meses en el que no lo habían visto, pudiera tener una hija ya de esta edad. Seguramente la había adoptado o la había recogido. Después de que ella le dio esa explicación tan lógica a su amiga, esta se calmó, pero aún así estaba bastante intrigada sobre la relación que tenía la persona a quien amaba y la niña quien acababa de conocer. Número 7. El anime mostró cómo Hajime empezó a torturar a la demonio para que hablara sobre cómo había hecho que los monstruos mutaran, pero esta fue muy recia al tratar de dar una respuesta definitiva. No iba a hablar, y así Hajime le empezó a disparar en las piernas. En la novela no pasó eso. Cuando ella estaba asustada por el poder del monstruo estaba enfrente de ella, él le preguntó ahí mismo cómo fueron transformados los monstruos. Ella se negó a decirle y, después de negar contestar la pregunta, él le disparó en la cabeza. No insistió ni tampoco preguntó más, tampoco le disparó en las piernas. Una leve pregunta y una leve ejecución. Tal como le preguntó, tal como la ejecutó. Número 8. El capítulo mostró una escena en donde Hajime había formado su propio mundo con Yue mientras la consentía. Después Shia les pidió que leyeran el ambiente para que dejaran de hacer eso, que tomaran más la molestia cuando estuvieran en privados. Pero en la novela a Hajime no le importó lo que dijo Shia. Pese a que todos sus compañeros de clase estaban viéndolos, él siguió consintiendo y acariciando a Yue. Incluso parecería que iba a besarla en ese momento, de no ser porque Kaori se había interpuesto en el camino de los dos. Ahí fue cuando le preguntó si realmente era el Nagumo que había conocido antes de caer al abismo. Número 9. Kouki estaba furioso porque Hajime matara a esa demonio. Después, supuestamente en el anime le hizo el reclamo cuando iban en el camino, pero temporespacialmente no le hizo el reclamo sino hasta que habían salido por completo del calabozo. Hasta entonces todos permanecieron en profundo silencio.
Una vez arriba, Kouki empezó a dar sus quejas, a denunciar lo que había hecho Hajime. Había matado a una persona consciente, a un alma, a algo que era parecido a un ser humano. Y ahí fue cuando Hajime empezó a explicar qué fue lo que hizo para sobrevivir en el abismo. Nunca dudó, jamás sintió ningún remordimiento por a quien ejecutaba. Así fue la única forma en la que él pudo salir de ahí. Por eso trató de darle una leve enseñanza de vida a Kouki. Si tú no los matas, ellos te matarán. Y si tú te pones en mi camino, no dudaré en matarte a ti también. Número 10. Cuando el grupo había salido a la superficie, encontraron refuerzos por toda el área. Estaban dispuestos a dar una incursión dentro del calabozo para salvar al equipo del héroe. Pero en la novela nunca llegaron los refuerzos. De hecho, ni siquiera hicieron acto de presencia. Quien los recibió en la superficie fue Tio y Miu. La que resultó más impactada de este acontecimiento fue Kaori, pues ya sabía que Hajime estaba rodeada de dos bellezas inconmensurables, pero ahora había aparecido una tercera que no perdía ante las dos anteriores, y una niña extremadamente hermosa, quien se refería a él como papá. Su instinto de yandere explotó, y ahí fue cuando apareció esa silueta, ese fantasma blanco que estaba sediento de sangre. Número 11. Kaori insistió firmemente en acompañar a Hajime en su aventura, pero en el anime fue bastante blando, como si estuviera tratando de no lastimar a Kaori con las palabras que iba a decir, pero en la novela el muchacho es más rudo con sus palabras. Se negó rotundamente, dijo de que sería un fastidio y que sencillamente sería una carga para todo el equipo, una carga que no estaría dispuesto ni a proteger ni a ayudar. Pero ya fue Yue quien vio la determinación de esa mujer y estuvo dispuesta a aceptarla como rival. Después de que Yue le pidiera con una mirada bastante suplicante a Hajime de que la llevaran con ella, aceptó. Número 12, y la que le da título a este video, quizás el acto más importante que no se dio en el anime. Si tuviera que ponerle título a esta curiosidad, yo la llamaría el día en el que Hajime humilló al héroe de la humanidad. Kouki estaba sorprendido y anonadado de la decisión de Kaori. Sentía como si Hajime hubiera llegado de la nada y estuviera a punto de robársela. Una falsa idea de justicia empezó a nacer en su cabeza, y en esta Hajime era el principal villano. Kouki obviamente era el héroe. El papel del héroe era derrotar al villano, por eso no iba a permitirte que este sujeto cualquiera viniera a robarse a la mujer que él considera como suya. Por eso, en un momento de estupidez que había surgido, olvidó por completo el poder del monstruo que estaba enfrente de él y lo desafió a un duelo. Hajime no estaba interesado en lo más mínimo de esto, pero Kouki, sin siquiera escuchar su respuesta, desenvainó su espada y fue con todo lo que tenía para atacar a Hajime. Incluso liberó el Limit Breaker para tratar de tener una oportunidad contra él. En un solo golpe había apostado todo. Pero Hajime ni siquiera lo había reconocido como alguien a quien prestarle atención. Utilizando transmutación desde la suela de sus pies, abrió un hueco gigante en el suelo, y el héroe, con el gran impulso que tenía, no fue capaz de parar a tiempo, cayendo en La caída solo tenía 2,5 metros, ni siquiera era capaz de lastimarlo, pero después de hacer eso, él sacó desde su caja del tesoro varias granadas aturdidoras y las lanzó dentro. Después utilizó la misma magia de transmutación para cerrar el hueco. Después, en esa prisión de tierra que se había formado, las granadas explotaron, con ellas los tímpanos de Kouki también. Como la energía no tenía un punto de escape o un lugar donde salir, la concentración del daño fue potenciada y causó graves lesiones en los sentidos del héroe. Finalmente, después de la explosión, cayó noqueado en el suelo. Hajime sabía de que eso no lo mataría, pero sí lo sacaría de combate para que dejara de joder. Así fue como nuestro protagonista derrotó al héroe de la humanidad sin mover un solo dedo. Número 13 y última. Recuerden el momento que les dije. Hajime le entregó la espada negra a Shizuku antes de irse, cuando Kaori ya los estaba acompañando. Fue ahí cuando ésta le demostró una sonrisa hermosa y mencionó de que sin importar lo que pasara, ella siempre tendría en buen concepto a Naogumo. Más le dio un gracias, lo más sincero que salió desde el fondo de su corazón por haberlo salvado a ella y a su mejor amiga. Por un momento, el corazón de Hajime latió fuertemente. Quizás había visto a Shizuku como una mujer por ese leve instante. De esto se percató todo el grupo de chicas presente y pensaron de que quizás Shizuku
sea el jefe final que tendrían que derrotar para obtener definitivamente el corazón de Hajime. Aunque bueno, sinceramente, ella tendría cierta ventaja en un futuro posterior. Quizás te diga esa historia en próximos videos. Finalmente, eso fue todo lo que tenía que decir. Terminé la serie, señores, como prometí. Ahora podemos descansar en paz. Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo por fin fue terminada por el señor Mikael. Quizás te dé unas cuantas historias curiosas de esta serie en videos posteriores. Las más interesantes, como por ejemplo, díganme con quién se quedó al final Hajime de toda la historia. ¿Fue con Yue? ¿Fue con Shizuku? ¿Fue con Kaori? ¿Fue con Shia? No lo sé. Haré un video relacionado con eso para aquellos que estén dispuestos a escuchar una historia de este maestro Playboy. Bueno, sin más que decir, te agradezco bastante que hayas visto el video. Por favor, deja tu sorprendente like. Sígueme en mi Instagram, lo dejé aquí en el link de la descripción. Ese es mi patrocinador del día de hoy. Y espero que sobrevivas para el día de mañana, para ver el siguiente video. En Colombia ya han rodado 2 cabezas y no pinta un futuro nada agradable para nosotros. Sin más que decir, sobrevive. Adiós. Bueno, dije de que iba a despedirme ahora mismo, pero quiero llegar a los 16 minutos como para que justifique meter más anuncios. Perdónenme, pero la codicia a veces me puede. Así que les voy a cantar mientras pasa al menos unos 30 segundos más. Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad. Somos mitad caballero, mitad bohemios y embusteros. No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Estamos locos de atar hasta que el cuerpo aguante, hasta que pueda mi voz, hasta que el cuerpo aguante. Seguiré viviendo tal y como soy. Bueno, ya casi. Y bueno, ya justifiqué los anuncios. Bueno, adiós.